amigos, yo soy Vania Tais y el día de hoy vamos a conversar un poco con Víctor Andrés García Belaúnde porque ha editado este libro que se llama Cartas de Guerra y Gobierno, que te cuentan un poco la historia no contada detrás de Prado, ¿no? Nadie habla mucho de Prado. Han habido diferentes momentos en la historia en las que definitivamente han pasado, digamos, desapercibidos ciertos personajes, ciertos detalles. Hay personas que sienten esta necesidad de reivindicar la historia, de reivindicar la verdad detrás de la historia, y para esto se han documentado las cartas, incluso se pueden encontrar en un CD, aquí en la última parte del libro, y estas cartas las has ido comentando, ¿verdad?, a lo largo del libro. Bueno, en realidad en el Perú han habido etapas muy importantes que han definido un poco al Perú como nación, como Estado, como república, como pueblo. Una de ellas, esas etapas difíciles, fue evidentemente la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. Y lo curioso es que en la guerra con Chile, el presidente del Perú en ese momento era general peruano, pero también ostentaba el cargo de general chileno. Allá. O sea, era general de brigada en el Perú y de división en Chile. Y tenía negocios en Chile y compadres, era compadre del presidente de Chile en ese momento. Entonces, él, conociendo muy bien Chile, porque había hecho negocios en Chile, había hecho negocios raros y extraños en su primer gobierno y había invertido dinero en Chile, y en Chile se había hecho un hombre más rico de lo que era cuando llegó. Tenía unas minas de carbón en Chile, y todo eso es importante en la guerra, porque esas minas de carbón de Prado en Chile surtían de carbón a las naves chilenas que bombardeaban el Callao, Chorrillos, etc. y que transportaban a las tropas chilenas que invadieron Lima. Entonces, Prado se va. Claro. O sea, como no puede luchar contra sus socios o contra sus amigos que viven en Chile, y contra la seguridad de sus propiedades y sus negocios en Chile, lo que hace es irse, con la excusa de que hay que ir a comprar buques porque el Huáscar ya se perdió, Grau murió, y por tanto hay que él, personalmente, jefe supremo de la nación, general de los ejércitos, él decide, él personalmente, irse del Perú. Claro, y viene el caos. Claro. Y viene el caos, deja a un presidente anciano, enfermo y anciano en Lima, en su reemplazo, y lógicamente en 5 días después hay una revolución y la ciudad de Lima le da el poder dictatorial a Pirola para que continúe con la guerra. Pero claro, este personaje que deserta del mando supremo no ha sido muy maltratado por la historia. Claro, como suele pasar en el Perú, que suelen de alguna manera idolatrar a quienes le han hecho más daño. Así es, así es. Este personaje, o sea, si en cualquier parte del mundo, un personaje que en plena guerra con su país se va, traidor, teniendo negocios en el país que nos ha invadido, pues evidentemente algo raro está pasando allí. Entonces, ¿qué ha pasado entonces? La familia que tenía dinero y que invirtió dinero en el Perú, lo tenía en Chile, lo tenía en el Perú, creó toda una historia muy romántica, digamos, cosmética, ¿no? Muy dulce y romántica de lo que tú dices, de lo que él había hecho, que se había ido por amor a la patria a buscar armamentos en la guerra. Pues. O sea, ese es el cuento que se dijo. Pero nadie lo creyó, pero nadie tampoco escribió nada en contra. Claro. No hay una biografía o un libro que demuestre exactamente por qué este señor se fue en plena guerra. ¿No? Claro, uno dicen que se fue, estaba enfermo, que estaba cobarde, que se llevó las joyas de la colecta pública que se hizo en ese momento, que en realidad era una cosa pequeña, no daba para comprar ni siquiera un buque, medio buque, ¿no? Quizás una chalupa, pero no el buque. Pero nadie avanzó más. Claro. Y sin embargo, la familia muy poderosa fue dueña de un banco, que fue el banco más importante del Perú durante 80 o 100 años, y además dio a un presidente después, que es el presidente Manuel Prado Garteche, que gobernó del 39 al 45 y del 56 al 62. Entonces, y crearon pues
una serie de mecanismos y hasta una gran unidad escolar Claro. para llevar su nombre y tratar de borrar pues esta página negra de su historia. Pues bien, pero pasa el tiempo y yo me dedico a incentivar un poco por una crítica de la familia, a escribir un poco sobre este tema, y me encuentro pues con una gran sorpresa y mucha información en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile sobre todo, ¿no? Me encuentro escrituras públicas de compra-venta de terrenos y de negocios en plena guerra que él hacía en Chile, cuando él había desertado del país. Entonces me encuentro una serie de cosas y la pregunta es ¿por qué los otros no encontraron lo mismo que yo encontré? O quizás lo encontraron y no lo dijeron. Exactamente. Yo le pregunté a Pablo Macera una vez, don Pablo, ¿por qué yo, que no soy historiador, he encontrado en Chile 8 escrituras públicas de compraventa de Prado en plena guerra, que seguía comprando propiedades allá cuando su país estaba invadido por ellos? Claro. ¿Y por qué? Entonces me dijo, Basadre me dijo una vez, me dijo Macera, de que si él escribiera todo lo que sabe de la guerra con Chile, el Perú no lo soportaría. Entonces yo le dije al maestro Macera, bueno, le dije, han pasado más de 100 años, yo creo que el Perú ya puede soportarlo, ¿no? El tiempo lo cura todo. Yo puede soportarlo. Entonces ahí me dediqué a escribir mucho más e investigar. Ese libro se llama El Expediente Prado y ahí está demostrado desde que Prado nace es una falsedad, es un impostor, porque nace con una partida de nacimiento mal, trucada, falseada, cambiada. Él nace un año antes de lo que dicen todos los escritos y lo que dice inclusive en su tumba. En su tumba dice que nació en 1826 y yo descubrí que nació un año antes. Hasta eso le han cambiado la fecha de nacimiento para borrar un poco 2 nacimientos de Prado que hubo ese año 2006 con una diferencia de 6 meses, lo cual implicaría que la señora no puede dar a luz 2 hijos en 6 meses. En fin, entonces todo eso parte mal. Y durante toda la larga de su carrera han dicho que estudió aquí, allá, más allá. Todo eso falso. Entonces han hecho un personaje, o ha tratado de hacer un personaje diferente del que realmente es un personaje impostor. Un gran impostor y además un hombre de negocios pensando en sus negocios, en su bolsillo y no en el negocio de la patria, no en los intereses de la patria, y evidentemente es un hombre pues que actuó con traición, en fin, con bajeza, ¿no? Y con ningún tipo de valor y solamente pensando en su fortuna personal. En el beneficio personal. Ahora, porque es el único peruano que gana con la guerra. Exacto. ¿Es verdad? El único que gana es él. El rey. Porque sus minas de carbón en Chile se duplicaron de valor después de la guerra, porque Chile se volvió una potencia en América del Sur. Y lógicamente sus propiedades subieron. Y las vendió. Y las vendió a nada menos que a un señor, Tomás Nor, que fue el gran beneficiado de la guerra del Pacífico porque se quedó con las salitreras peruanas. A quien él le vende sus minas de carbón. Entonces es un hombre pues que se aprovechó la guerra y que la familia se aprovechó de él y que durante tantos años ha producido literatura a favor de él, escritores pagados, por supuesto, entre ellos un señor que se llamaba Luis Humberto Delgado, que escribió un libro sobre la biografía de Prado en esa época con un tiraje de 40.000 ejemplares. O sea, ni Vargas Llosa el día de hoy tira tanto de una novela. Claro. Así es. Entonces, eso es adoctrinamiento sistemático, pues, ¿no? O sea, es para que justamente se le lave la cara a un personaje. Una lavada de cara total han hecho. Pues bien, entonces, claro, yo me meto a escribir este libro. Una vez que termino el libro y que descubro hacer cosas que llaman la atención, es el primer libro de historia que se vende, que es el récord de ventas en la Feria del Libro desde hace 4 años. Es un libro de historia que se ha vendido más de 10.000 ejemplares. Es inédito en el Perú por las cosas nuevas que se dicen allí, todas con fuentes originales, todas con documentos que le respaldan. No es una novela. Es una historia. Parece una novela. Podría ser una novela. Efectivamente, cuando... Parece ficción, pero es anécdota. Qué curioso. Cuando estuve con Vargas Llosa y me comentó el libro que lo había leído, que se lo había entregado Fernando de Cislo,
Me dijo Víctor Andrés, es un personaje de novela. Qué Es lo mismo que tú has dicho. Claro. Dijo, es un personaje de novela. Bueno, le dije, si quieres escribir una novela sobre ese personaje, yo te doy todos los elementos que quieras. Claro. Entonces, bueno, a raíz de este libro que tuvo tanto éxito, me buscaron una serie de personas dándome informaciones y me ofrecieron un paquete de cartas muy importante, de estas que ahora he publicado como cartas. ¿No? Que son cartas entre Quiñones y Prado. Claro, Quiñones era un puneño, Uh-huh. hijo de un cura, usaba solamente el apellido de la madre, Quiñones. Por eso es que no encontraron su partida de nacimiento. Claro. No hay. No. Es que hay que entender también que en el pasado era muy fácil alterar documentos. Sí, claro, Mucho claro. más Y sencillo. también que había muchos hijos de cura. Había muchos hijos de cura. Por supuesto que también. Entonces este es un hombre inteligente, evidentemente, pero siniestro. Usaba solamente un apellido y se hizo terrateniente. Era muy abusivo con los campesinos en Puno, intrigante, y que se volvió un hombre de confianza de Prado y le aportó mucho en sus campañas políticas del sur del Perú, de Puno básicamente, que era muy importante, Puno, Cusco, Arequipa. Entonces era un hombre, y entonces lo hizo prefecto de Puno, lo hizo embajador, lo que se llamaba en esa época ministro plenipotenciario del Perú en Ecuador, en la guerra con España, y en la guerra con Chile era plenipotenciario del Perú en Bolivia, que era el socio del Perú en este conflicto con Chile, ¿no? Y entonces son cartas muy interesantes, porque se cuentan muchas cosas, y ahí, por ejemplo, Prado convence a Quiñones a que soborne a los periodistas del diario El Comercio de La Paz, para que apoyen a Daza contra Chile, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están en las cartas y es muy interesante. Yo he publicado un CD, como bien tú lo dices, para que no piensan que lo digo yo. No, claro, ahí está en la carta. Está sustentado en las cartas Así, originales. yo puedo equivocarme en el comentario, pero no en lo que se dice en la carta. Por supuesto. Y entonces, el gran juzgador, el gran elector, va a ser un juez, claro, y va a saber exactamente lo que se ha dicho allí y si mis comentarios que hago a pie de página tienen algún tipo de sentido, ¿no? Ahora, es muy importante quizás analizar la coyuntura de esa época, porque si ves quizás más allá, se repiten las prácticas, ¿no? Claro. Se compra la prensa, se cambia la historia. Justamente la prensa muchas veces termina siendo el archivo histórico, ¿verdad? Y cuando tú compras a la prensa o cambias la versión o das solo una versión de la verdad, estás alterando la historia, ¿no? Entonces, finalmente este tipo de registros terminan siendo vitales para la formación correcta de la historia. Por ejemplo, eso es lo que tú dices, es muy interesante, porque en este libro se demuestra que Prado sabía todo, estaba muy bien enterado, bien enterado de todo lo que pasaba en el Perú, y muy bien enterado de lo que hacía Piérola contra él, que era su enemigo, ¿no? Que era su adversario. Entonces, cuando la gente dice... Y con todo sentido también, claro, ¿no? cuando la gente dice, no, Prado se fue, y cuando Patriota. se fue, Piérola traicionó al país y dio un golpe de Estado y asumió el gobierno. No, él sabía que estaba complotando a Piérola. Y él sabía que si se iba del Perú, Piérola iba a tomar el poder. De alguna manera eso le dio tranquilidad. Claro, entonces es al revés. Entonces, él planificó su vida sabiendo que iba a haber un golpe de Estado, sabiendo que su partida iba a causar tan desosiego, tan desconcierto, tan desmoralización en toda la sociedad, que al final iban a elegir a otro líder, y ese líder era Piérola, que estaba siempre conspirando. Entonces, eso es lo que ha pasado. Entonces, él sabía perfectamente bien a lo que se iba a someter si él se iba del Perú. No solamente eso, sino que hay cartas de Prado meses antes de que se vaya del país, en julio, y él se fue en diciembre del 79, donde él le pide 3.000 libras esterlinas al señor Grace, que está en Nueva York, contra una cuenta suya, letras suyas de su cuenta en Londres. O sea, él pedía plata ya a su amigo, ¿no? y prestamista Grace, plata, no para el Perú, sino para él, pensando que él tendría que salir del Perú en ese momento. Y efectivamente así lo hizo. Víctor Andrés, ¿dónde puede conseguir la gente este libro que se ve realmente tan interesante y que tiene una parte de la historia que, para variar,
tenemos que empezar a contrastar y conocer. Hay muchos peruanos que idolatran, por ejemplo, a Simón Bolívar y no saben realmente quién era Simón Bolívar. Hay gente que idolatra a Prado y ya saben, no terminan de saber quién es Prado. Entonces, ¿dónde pueden conseguir este libro por ahora? Mira, el libro está en Crisol, en El Virrey, en Librería Sur, y comentando lo que tú has dicho, lo siguiente, ¿no? La historia no es estática. Exacto. La historia no es estática. La historia también es dinámica. ¿Lo es? Lo es, y es dinámica, pero no del centro. Mucho cuidado. Estas cartas han aparecido después de 140 años. De 140 años. Y todas son auténticas. Bueno, y las cartas, en el caso mío, confirman lo que yo dije en mi libro El Expediente Prado. Pero antes de ese libro, la gente no tenía mucho conocimiento de lo que había pasado. Claro. Este libro, estas cartas, confirman no solamente mi libro, sino confirman que durante 120 o 140 años hemos estado desinformados de un personaje siniestro y nefasto para el Perú. Y el que, por cierto, siempre se enseña de una manera en los colegios, así que mucho ojo, porque siempre hay que complementar la historia para tener la versión completa de los hechos y, sobre todo, aquel país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Don Andrés. Gracias. Ya saben, Cartas de Guerra y Gobierno, de venta en las librerías. A informarse, Perú.